Cuando decidí viajar a las Islas Azores fue por dos razones principales. La primera, su naturaleza en las islas y su climatología. La segunda, la posibilidad de avistar ballenas y otra fauna marina. En este capítulo os voy a mostrar las dos opciones de ver la fauna en las islas, tanto en la isla San Miguel como en el resto de las islas de las Azores. Y es importante que sepáis que hay dos opciones. Acordaros de esto, hay dos opciones. La primera opción es la que yo llamo turística, que es la de un simple barco preparado, o no, para albergar turistas y que te lleva a alguno de los puntos donde en ese día, a primera hora de la mañana, los pescadores han encontrado vida marina, cachalotes, ballenas, delfines, etc. Es decir, cuando los pescadores salen a pescar, mediante radios comunican con estas empresas y les dicen en qué zonas o spots están los grupos de ballenas, delfines, etc. La segunda es la opción que yo llamo opción científica, donde te apuntarás en una compañía donde con lanchas, que no son barcos, podrás ver a la fauna marina desde un punto de vista más ecológico, más natural, menos dañino o agresivo y sobre todo mucho más pedagógico si te gusta de verdad la vida marina. En este vídeo te voy a enseñar la primera opción, la turística, y en otro vídeo que haré más tarde te enseñaré la opción científica. De esta manera podrás optar o elegir la que más se acomode a tus necesidades. Hay que decir que ambas son respetuosas con la naturaleza y están regidas por la ley marítima y de conservación portuguesas. Si bien, esta opción es un poco más proclive a saltarse un poco las normas en pos de una mayor espectacularidad para así poder atraer a más clientes. Estoy hablando de este vídeo, de la opción turística. En Ponta Delgada son varias las compañías que hacen este tipo de salidas y por lo tanto hay más competencia. En el caso de la opción científica esto no es así, o al menos yo no lo noté tanto. Para acceder a estas salidas es muy sencillo. Acércate al puerto de Ponta Delgada y busca las compañías que están situadas en la zona llamada Bahía dos Anjos, un paseo muy largo pero que es muy bonito de ver. No te va a ser difícil encontrarla. Además, te recomiendo que des un paseo por todo el puerto. No es grande y cada rincón tiene algo extraordinario para ver. Desde los dibujos que han dejado barcos anclados en sus partalanes hasta la vida marítima que hay justo al lado del paseo, con gaviotas, cormoranes y peces de puerto. También alrededor hay un montón de tiendecitas para hacer shopping y eventos locales que te harán pasar un buen rato disfrutando del lugar. En la descripción del vídeo te dejo amplia información sobre todo esto. De entre todas las opciones que habían en la zona, yo opté por Moby Dick Tours, porque el barco era un antiguo barco pesquero rehabilitado y tanto el dueño como la tripulación eran antiguos pescadores que se habían adaptado a los nuevos tiempos. Te recomiendo que compres varios días antes el ticket, porque así podrás ver la evolución del tiempo y climatología y en caso de que veas una previsión mala, puedas cambiarlo. Aunque sinceramente, en esta isla la predicción es de horas, es decir, puede ser que por la tarde te diga que va a hacer mal tiempo y haga sol, porque aquí todo cambia muy deprisa. Pero bueno, más vale que prevengas y que lo hagas con un poco de tiempo de antelación para que te sea más fácil cambiarlo. No obstante, si el tiempo no permite salir, la compañía te cambiará el día y la hora si te viene bien. Esta empresa lleva 14 años haciendo esto y tiene la certificación legal para ejercer. Su capitán, una persona que es genial, llamada Joe, es toda una eminencia en conocimientos de las ballenas y delfines por su pasado pesquero. Toda su vida ha hecho eso, y cuando lo escuchas hablar en la charla que da, te das cuenta de ello. Es todo un personaje. ¿Preparado? La
ruta son unas 4 horas aproximadamente y hacen 2 salidas, una a las 9 de la mañana y otra a las 2 de la tarde. Puedes elegir cualquiera de las dos. El precio para un adulto es de 40 euros. Para jóvenes entre 6 y 12 años 20 euros y niños de 5 años o menos gratis. Te recomiendo que si eres propenso al mareo, tomes alguna pastilla para evitarlo, porque hay días que el mar está muy picado y el movimiento es notable. Bueno, pues seguimos en marcha, llevamos ya un par de horas y nada, seguimos sin localizar nada. Seguimos mirando, seguimos buscando. Bueno, os explico, de lo que se trata aquí es que se sale con un barco, vamos lo más lejos de lo que son las islas, no sé cuántas millas nos adentramos en el Océano Atlántico, y luego una vez llegan a la zona que ellos creen que es paso de ballenas o de delfines o de fauna mamíferos, lo que hacen es que meten un sonar en el agua y con el sonar buscan señales de comunicación entre las ballenas o entre los delfines. De manera que lo que hacen es que van siguiendo la ruta que van siguiendo los delfines o las ballenas y los localizan. Y poco a poco se van acercando, y como los animales son curiosos, pues a veces se acercan y es el momento en el que tienes la opción de que los puedes ver. Así que nada, vamos a ver. To apologize, we won't waste any more time, yeah. I am all that I need, no need to apologize. I got all that I need, no need to apologize, no, we won't waste any more time, yeah. I am all that I need, no need to apologize, no, we won't time, yeah. Baby, yeah. I got all you need. I got all you need, say.
En fin, espero que os haya gustado y lo de siempre, si os ha gustado el vídeo darle a like y si podéis suscribiros pues me ayudaréis a que tenga más visitas y que se mueva más el vídeo por la red. Muchas gracias y espero veros en otros vídeos.